Él intentó seducirla, pero ella no necesitaba a nadie a su lado. Bienvenidos a Tiempos Dulces. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y prepárate, esta no es una historia de amor cualquiera. Él era el guerrero más admirado de todos los clanes. Ella, la tabernera que sabía defenderse sola, y cuando él pensó que podía conquistarla con una sonrisa, ella lo empujó contra la pared con una sola mano. La taberna, corazón de roble, olía a cerveza oscura, carne asada y madera vieja. Las brasas chisporroteaban en el gran fogón central, mientras una lluvia persistente tamborileaba sobre el techo de tejas irregulares. Era la tercera noche de otoño, cuando los vientos del norte comenzaban a morder la piel, y los viajeros buscaban calor, comida y algo de compañía. Las puertas se abrieron de par en par con un golpe seco, como si el viento mismo las hubiera empujado. Todos giraron la cabeza al unísono. Silencio. Solo se escuchaba el crujido del fuego. Rurik Elvarsson. Alto como un roble, con una trenza dorada cayendo sobre su hombro izquierdo y una cicatriz que le cruzaba el pómulo como un rayo seco, el guerrero más temido de los clanes del norte se plantó en la entrada como si el mundo le perteneciera. Su capa de piel de lobo estaba empapada, pero ni una gota de agua le robaba el aura de leyenda. Sus ojos recorrieron la taberna con la misma calma con la que había inspeccionado los campos enemigos. Y entonces la vio, Kaela. Ella estaba detrás del mostrador, limpiando una jarra con movimientos firmes. Su cabello oscuro estaba trenzado hacia un lado. Caía sobre un hombro desnudo. Vestía una túnica de lana color ceniza, sencilla, pero ajustada al cuerpo de una mujer que conocía el trabajo duro y también la elegancia del silencio. Tenía los labios partidos por el frío, las manos fuertes y una expresión impenetrable. Ella levantó la mirada, lo observó sin sorpresa, sin miedo, sin admiración, solo lo vio y volvió a su tarea. Rurik frunció una ceja. «Traigo sed», dijo caminando hacia ella con paso seguro. Kaela alzó una jarra, la llenó de cerveza sin decir una palabra y la dejó sobre la barra. «¿Nombre?», preguntó. «¿Nombre?». «No anoto deudas sin saber a quién reclamarle». Rurik sonrió. «Qué fascinante». La mayoría se habría disculpado por no reconocerlo. Otros habrían intentado impresionarlo. Pero ella no fingía. «Rurik», dijo, inclinándose levemente sobre la barra. «Elvarsson, quizá hayas oído hablar de mí». Kaela lo miró de nuevo sin expresión. «No me interesan las historias de guerra», respondió, y se giró para atender a otro cliente. El silencio en la taberna fue tan espeso como el vapor del fogón. Dos hombres, en una mesa cercana, se miraron sin atreverse a reír. Rurik apretó la mandíbula, y por primera vez en años sintió algo que no podía describir. Humillación, pero también curiosidad. Esa noche no se fue. Bebió 2 jarras. Observó. Esperó. A la hora de cerrar, cuando los últimos borrachos salían tambaleándose, Rurik se levantó y caminó hacia ella. Kaela estaba recogiendo las mesas, con una trenza deshecha y una daga enfundada en el cinturón, como si fuera parte de su uniforme habitual. «¿Siempre eres así de fría con tus clientes?», preguntó él. Kaela no respondió. Reunió las monedas y giró hacia él. «¿O solo conmigo?», insistió Rurik, acercándose un paso más. Fue entonces cuando ocurrió. En un solo movimiento, rápido y limpio como un rayo, Kaela lo empujó con ambas manos contra la pared detrás del mostrador. La madera crujió. Rurik abrió los ojos por el impacto, su espalda chocó con una repisa y unas copas de arcilla cayeron al suelo, rompiéndose. Kaela lo sujetaba por el cuello de la túnica. Sus ojos, oscuros como la noche sobre el mar, estaban a centímetros de los suyos. «Podrías aplastar cráneos con tus manos, lo sé»,
Pero yo rompí la nariz de un mercenario 3 veces tu tamaño solo porque le gustó demasiado cómo me veía por detrás. Así que, si no quieres que seas tú el siguiente, da un paso atrás». Rurik no se movió. Por primera vez en su vida, alguien le había hablado así. Su corazón, el mismo que latía con calma en medio de una emboscada, ahora latía con fuerza bajo el pecho. Y ella no lo soltaba. Pasaron 3 segundos. 4. Kaela bajó lentamente las manos y retrocedió un paso. «Buenas noches, Rurik Elvarsson», y le dio la espalda. El guerrero se quedó allí, respirando hondo, mirando las copas rotas en el suelo, con la garganta seca y una sonrisa torcida que comenzaba a formarse en la comisura de sus labios. «Así que así se siente perder una batalla», murmuró. Esa noche no volvió a su campamento. Se quedó en una habitación del piso superior, en una cama que crujía con cada movimiento y con el sonido de la lluvia golpeando las tejas como único consuelo. No podía dormir, no por la incomodidad, sino porque la imagen de Kaela, empujándolo contra la pared, se repetía una y otra vez, y cada vez le parecía más hermosa. La lluvia seguía cayendo como un lamento sobre los tejados del pueblo cuando Rurik despertó. El amanecer no había llegado aún, pero los primeros tonos azulados del cielo comenzaban a filtrar su luz pálida por la ventana. Se incorporó lentamente en la cama de madera crujiente, con el cuerpo aún tenso y la mente invadida por una sola imagen: Kaela, sus manos, sus ojos, la firmeza con la que lo sostuvo contra la pared como si no le temiera a nada. Ni siquiera a él. Nunca nadie se había atrevido a desafiarlo de esa forma, no en un campo de batalla, y mucho menos en una taberna. Se vistió en silencio. Su capa aún estaba húmeda, pero se la echó sobre los hombros de todos modos. Bajó las escaleras sin hacer ruido, con pasos amplios, calculados, como si el suelo mismo pudiera ofenderse con su presencia. No había nadie en la sala principal, salvo una figura solitaria frente al fogón. Kaela estaba sentada en un banco de madera con las piernas cruzadas y un cuenco de hierro entre las manos. Su cabello seguía trenzado, aunque algunos mechones caían sueltos alrededor del rostro. Una sombra de cansancio le rodeaba los ojos. No se sobresaltó al verlo, ni siquiera giró la cabeza. «Pensé que los guerreros dormían hasta que el sol los despertaba», dijo, con voz baja sin mirarlo. Rurik se quedó de pie unos segundos, observándola. «Y yo pensé que las taberneras no sabían cómo sujetar a un hombre por la garganta». Kaela dio una leve sonrisa apenas perceptible. Removió el contenido del cuenco con una cuchara de madera. «Aprendí muchas cosas sola, algunas a golpes». Rurik se acercó, pero no se sentó. «¿Siempre has vivido aquí?» «No». Silencio. «¿Y tu familia?» «No tengo». «¿Murieron?» Kaela lo miró por primera vez. Sus ojos oscuros eran como un mar calmo que ocultaba una tormenta debajo. «No todos los que se van están muertos, Rurik». La frase le cayó como una piedra al pecho. No insistió. Finalmente se sentó frente a ella. El calor del fogón se colaba entre las sombras de la madrugada, iluminando apenas sus rostros. «No soy lo que piensas», dijo él, rompiendo el silencio. «La mayoría solo ve al guerrero, al que decapita enemigos, al que toma lo que quiere. Pero no siempre fue así». «¿Y cómo fue?» Rurik dudó. No sabía por qué estaba diciendo eso. No solía hablar de sí mismo, no con mujeres, no con nadie. «Fui un niño enfermo, débil. Mi padre me escondía cuando venían visitas. Decía que la debilidad era vergüenza». Kaela lo escuchaba sin moverse, sin juzgar. «Una noche decidí que nunca más me llamarían débil. Me entrené.
Me golpearon, aprendí a resistir el frío, el hambre, el dolor. Y cuando por fin gané mi primera batalla, me miraron distinto, como si por fin valiera algo. ¿Y lo valías?, preguntó Kaela con suavidad. Rurik la miró largo rato. A veces no lo sé. El cuenco en sus manos ya estaba vacío. Lo dejó a un lado y se levantó. Todos tenemos cicatrices, Rurik, pero algunos las llevan por dentro, dijo, mientras se alejaba hacia la cocina. No necesitas contarme tus batallas. Prefiero ver cómo caminas cuando nadie te aplaude. Él la siguió con la mirada, en silencio, y por primera vez no supo qué decir. Esa mañana, cuando los primeros clientes comenzaron a llegar, Rurik ya no estaba en la taberna. Había salido sin despedirse, pero no por orgullo. Había algo en Kaela que lo desarmaba, que le removía algo que no entendía. Ella tampoco dijo nada. Volvió a limpiar mesas, a servir cerveza, a romper discusiones con un solo gesto. Pero esa noche, cuando cerró la puerta y apagó las lámparas, fue hasta el muro de piedra detrás del mostrador. Lo tocó con los dedos, justo donde lo había empujado la noche anterior, y suspiró. El viento silbaba entre las ramas de los pinos y arrastraba hojas secas por el camino de tierra que conectaba la taberna con el muelle. Era un día nublado, el cielo encapotado como un lobo dormido. Kaela había salido temprano. Quería evitar las miradas, el bullicio, los susurros. Cada vez que Rurik entraba en un lugar, lo seguía un eco de bocas abiertas, pero lo que nadie sabía era que él había estado allí, y se había ido sin hacer ruido. Caminaba cargando un saco de harina en la espalda. El puerto olía a sal, a redes viejas y a madera mojada. Saludó al panadero con un gesto de cabeza y recogió unas barras de pan para los clientes del mediodía. Luego se detuvo frente al puesto de pescado y alzó una ceja al ver quién estaba allí, cortando las escamas de un bacalao con movimientos expertos. Rurik. No llevaba su capa de piel de lobo. Estaba vestido como cualquier otro hombre del pueblo, el cabello trenzado a un lado, la camisa arremangada, las manos manchadas de sangre de pescado. Kaela entrecerró los ojos. ¿Estás siguiendo mis pasos o es que te cansaste de espadas? Rurik alzó la vista, tranquilo. Me preguntaron si podía ayudar con la descarga. No sabía que eso molestaría a la tabernera más fuerte del norte. Ella dejó el saco en el suelo, cruzándose de brazos. ¿Qué estás buscando aquí? Rurik la miró fijo. La única mujer que me ha empujado contra una pared sin usar una espada. Un silencio tenso se formó entre ellos. El viejo pescador que atendía el puesto fingió no escuchar. Kaela suspiró. Esto no es un juego, Rurik. No soy un trofeo para engrosar tus historias. ¿Y quién dijo que quiero una historia? Respondió él, acercándose un paso. Tal vez solo quiero sentarme contigo sin que me veas como un enemigo. Kaela sostuvo su mirada y por primera vez no vio arrogancia en sus ojos. No completamente. Había algo más. Una grieta. Te tengo una propuesta, dijo ella al fin. Esta noche, después de que cierre, vuelve a la taberna. No como guerrero, no como Rurik Elvarsson, solo como un hombre que quiere escuchar. Rurik asintió sin palabras, se dio media vuelta y volvió a su tarea, dejando que el viento se llevara cualquier otra respuesta. La noche cayó con un frío denso. Kaela apagó las lámparas una a una, dejó la sala en penumbra y se quedó sentada frente al fuego. Cuando escuchó los pasos en la escalera de madera, no se giró. Sabía que era él. Rurik apareció en silencio. No llevaba armas, no llevaba su capa, solo una camisa sencilla, el cabello suelto y el rostro serio, pero sereno. Kaela le señaló la silla frente a ella. ¿Sabes tocar la lira?, preguntó de pronto.
Rurik se rió suavemente, negando con la cabeza. No, solo sé romper cosas. Entonces escucha. Ella se levantó, caminó hasta un rincón y sacó un instrumento pequeño de madera clara. Lo afinó con calma y luego, con una voz apenas más alta que el crujido de las brasas, comenzó a cantar. Era una melodía antigua, triste como el mar en invierno. Hablaba de un hombre que había amado a una mujer que no sabía que era amada y que se marchó antes de que ella pudiera entender. Rurik cerró los ojos. Nunca había escuchado algo así. Su pecho dolía. Dolía más que cualquier herida de batalla, porque esa voz no lo empujaba, lo desarmaba. Cuando Kaela terminó, se sentó de nuevo. Ninguno habló por varios segundos. ¿Por qué sabes canciones de dolor?, preguntó él por fin. Porque la soledad también canta, respondió ella sin mirarlo. Y en ese instante, los dos supieron que algo dentro de ellos había cambiado. Los días pasaron con la lentitud propia del otoño, cuando el viento acaricia las hojas antes de arrancarlas del árbol. Rurik no volvió a empujar puertas con fuerza, ni a exigir jarras de cerveza con arrogancia. Pasaba por la taberna como cualquier otro aldeano, a veces ayudando con leña, otras cargando barriles o barriendo el porche mientras nadie miraba. Kaela lo observaba de lejos. No lo invitaba, pero tampoco lo rechazaba. No lo buscaba, pero tampoco lo evitaba. Era como si un acuerdo silencioso se hubiera formado entre ambos. Estar sin invadir, mirar sin exigir, escuchar sin prometer. Una noche, mientras la taberna se vaciaba, un joven borracho se puso de pie tambaleándose. Su risa era torpe, su voz pastosa. Rurik!, gritó levantando su jarra a medias. ¿Te has vuelto sirviente de taberna? ¡Ja! ¿Dónde está el guerrero que arrancaba cabezas y tomaba mujeres como botín? Kaela lo fulminó con la mirada, pero Rurik no se movió. Siguió limpiando la mesa como si no hubiera oído. Vamos, no te enfades. Solo bromeaba, insistió el joven, acercándose. Kaela dio un paso al frente con la daga ya visible en su cinturón. Una palabra más, y juro que limpias el suelo con la boca, dijo en voz baja pero firme. El borracho la miró, desorientado, y luego rió, alzando las manos. Tranquila, loba, tranquila. Y se fue tambaleando hacia la puerta. Kaela se giró hacia Rurik. Él había dejado el trapo sobre la mesa y la miraba con algo parecido a una sonrisa melancólica. Antes habría roto su nariz sin pensar, dijo él, y ahora me importa más lo que tú pienses de mí que lo que él diga. Kaela sintió un peso extraño en el pecho. No era miedo, era otra cosa, una especie de ternura con filo, como si una parte de ella quisiera ceder, pero la otra no se atreviera a soltar las armas. No cambiaste por mí, Rurik, cambiaste porque estabas harto de ser temido, dijo ella. ¿Y tú? ¿Por qué sigues sola? La pregunta flotó en el aire como una flecha sin arco. Kaela tragó saliva, bajó la mirada, caminó hacia el fogón y avivó las brasas con una rama. Porque cuando era niña, mi madre me dejó en el umbral de esta taberna con una nota que decía: «Ella no es mía, pertenece al viento». Los ojos de Rurik se abrieron lentamente. «¿Quién te crió?» «Yo misma, y algunos borrachos viejos que me enseñaron a servir sin confiar. Aprendí a defenderme antes que a pedir ayuda, a sanar heridas sin llorar, a reír sin mostrar los dientes». «Eso no es vivir», murmuró él. «Es sobrevivir», corrigió ella, volviéndose hacia él con los ojos encendidos. «¿Y sabes qué aprendí de sobrevivir, Rurik? Que cada vez que crees que puedes bajar la guardia, la vida te recuerda que no debes». El silencio volvió a ocupar la sala. El fuego crujía. Afuera, la lluvia comenzaba otra vez.
Rurik dio un paso hacia ella. No estoy aquí para romper tus muros. Estoy aquí por si algún día decides abrir una puerta. Kaela lo miró con los ojos húmedos, mas no lloró. Entonces no esperes. Aquí nadie llama 2 veces. Y se fue a su habitación, cerrando la puerta con un suspiro que él no escuchó. Esa noche Rurik no durmió. Se quedó afuera bajo la lluvia, observando las ventanas apagadas de la taberna como si fueran estrellas caídas. Apretó los puños, no por rabia, sino por impotencia, porque por primera vez había encontrado una batalla que no sabía cómo ganar. El cielo amaneció gris como la ceniza. Las calles del pueblo estaban cubiertas de hojas húmedas y un olor a tierra mojada flotaba en el aire. Kaela se encontraba en la parte trasera de la taberna, lavando barriles junto al pozo. El agua estaba helada, pero sus manos se movían con la firmeza de siempre. No había dormido bien. La conversación con Rurik aún ardía en su memoria, como un carbón que se niega a apagarse. De pronto oyó un ruido inusual, cascos de caballo, gritos ahogados, pasos rápidos. Algo no estaba bien. Se giró, con la daga ya en la mano. 3 hombres desmontaban frente a la taberna. 2 de ellos eran altos, armados, con rostros marcados por el viaje, pero fue el tercero quien hizo que el mundo de Kaela se congelara. «Kaela», dijo él, quitándose la capucha con lentitud. «Después de tantos inviernos». Ella no respondió, no respiró, no se movió. Su voz era igual, su sonrisa torcida también, pero su presencia era como una espina vieja enterrada bajo la piel. «Eirik», murmuró. Rurik apareció justo entonces, saliendo del bosque con un haz de leña al hombro. Se detuvo al ver la escena, su cuerpo se tensó. Reconocía el tipo de hombres que estaban allí, guerreros, mercenarios. El aire alrededor de Kaela se había transformado. «¿Quién es?», preguntó Rurik acercándose con cautela. Kaela bajó la mirada. Sus labios temblaban, pero no por miedo. «Él fue mi prometido». Rurik sintió que algo le caía sobre el pecho como una roca lanzada desde una montaña. Eirik se giró hacia él, midiendo su altura con arrogancia. «¿Y tú quién eres? ¿Otro cliente enamorado de la dueña?», preguntó con sorna. Rurik no respondió. Su mirada era dura, pero sus manos no se movieron. Kaela dio un paso al frente. «¿Por qué has venido?». Eirik alzó una ceja. «¿Así recibes a quien una vez juraste amar?». Se acercó un paso más. «Me enteré de que habías heredado esta taberna, y vine por lo que me corresponde». Rurik apretó los dientes. «¿Te corresponde?». «Durante años esperé por ti, y tú me dejaste por una promesa rota. Esta taberna era de tu padre, y él me la prometió como dote». Kaela lo miró, incrédula. «Mi padre te vendió, como si yo fuera una oveja más en su rebaño, ¿y esperas que yo cumpla con eso?». «No vine a negociar», dijo Eirik con la voz más áspera. «Vine a quedarme». Los hombres a su lado se movieron, como si esperaran una orden. Fue entonces cuando Rurik dio un paso adelante, no sacó su espada, no levantó la voz. «Si buscas pelea, la tendrás, pero si buscas robar lo que nunca fue tuyo, te vas a arrepentir». Eirik lo miró de arriba abajo, luego rió. «¿Y tú qué eres? ¿Su nuevo guardián?». «No, pero soy alguien que no permitirá que un cobarde pise el suelo que ella convirtió en hogar con sus propias manos». Kaela, de pie entre ambos, alzó la voz. «Ninguno va a pelear aquí». Se volvió hacia Eirik. «Tienes una noche para dormir bajo este techo, luego te vas». Eirik la miró fijamente y aceptó. «Una noche, y luego hablaremos como adultos, no como salvajes».
porque sabía que o Eirik o Rurik, uno de ellos, no saldría ileso de aquella historia. El interior de la taberna estaba iluminado por lámparas de aceite y el fuego vivo del hogar central. Las sombras danzaban sobre las paredes de piedra como presagiando algo. El aire era espeso, cargado de memorias no dichas y amenazas envueltas en silencio. Kaela había preparado una cena sencilla: pan rústico, un guiso espeso de cordero y cerveza amarga. Cada paso que daba hacia la mesa central retumbaba sobre la madera como un tambor de guerra. Eirik se había acomodado como si fuera el dueño del lugar. Sus dos acompañantes hablaban en voz baja, pero sus ojos iban y venían, evaluándolo todo. Rurik, de pie junto al hogar, no se sentaba ni probaba bocado. Sus brazos cruzados y su mirada atenta dejaban claro que no descansaría mientras Eirik respirara bajo ese techo. «Todavía recuerdas cómo me gustaba el pan, ¿no?», dijo Eirik, rompiendo un trozo entre los dedos. «Crujiente por fuera, suave por dentro. Siempre fuiste buena en eso, Kaela. Sabías complacer». Kaela puso el plato frente a él con un golpe seco. «No estoy aquí para complacerte, come y márchate». Eirik rió, llevando la jarra a los labios. «Has cambiado. Antes bastaba con susurrarte algo al oído para hacerte sonreír». Rurik dio un paso adelante. «Otra palabra como esa, y terminarás tragándote los dientes junto con el pan». Uno de los hombres de Eirik se puso de pie de inmediato, pero Eirik lo detuvo con un gesto. «Tranquilo, Thor. Nuestro anfitrión está nervioso. Tal vez teme que reviva los viejos tiempos». Kaela clavó los ojos en él. «No hay viejos tiempos, Eirik. Lo que hubo, murió. ¿Cómo lo harás tú si vienes aquí a marcar territorio?» El silencio fue inmediato. Solo el chisporroteo del fuego llenó la sala. «No he venido a causar problemas», dijo Eirik con voz más baja. «He venido a recuperar lo que es mío». «Mío», repitió Kaela dando un paso hacia él. «Yo era tuya. Esta taberna es tuya. Mis manos, mis muros, mis noches de frío también lo son». «Fuiste prometida, Kaela. Ese fue el acuerdo. Tu padre lo firmó. Yo esperé. Ahora he regresado». Rurik no aguantó más. «Ella no es un jarrón que se puede reclamar porque estuvo en tu estante alguna vez. No es propiedad. No es un trato de ganado. ¿Y tú quién eres para decidir eso?», espetó Eirik, poniéndose de pie. «Soy quien está dispuesto a quedarse cuando tú solo sabes llegar tarde», respondió Rurik firme. Kaela alzó una mano. «Basta». Ambos hombres se detuvieron. Su voz era una orden, no una súplica. «Este lugar ha sido mi hogar durante años. Nadie me lo regaló. Lo reconstruí piedra por piedra. No tienes derecho a reclamar nada, Eirik. Y tú, Rurik, no necesito que pelees mis batallas». Rurik bajó la mirada, herido, pero no respondió. Kaela continuó. «Si alguien quiere quedarse, será bajo mis reglas. Si no, la puerta está abierta». Los tres se miraron. El fuego pareció bajar su intensidad por un instante, como si también contuviera el aliento. Finalmente, Eirik se sentó de nuevo y tomó un sorbo de su jarra. «Muy bien, una noche, como dijiste, pero mañana hablaremos, y entonces sabremos qué queda de todo esto». Kaela recogió los platos sin decir palabra. Rurik, sin moverse, la observaba con un dolor silencioso. No era solo rabia lo que sentía, era impotencia, porque cuanto más intentaba acercarse, más parecía alejarse ella. Y esa noche, por primera vez, Kaela se sintió extraña en su propia casa. El amanecer llegó como una hoja afilada cortando el aire frío. Las nubes eran densas y el sol apenas se atrevía a empujar su luz entre ellas. Kaela abrió las ventanas de la taberna con manos tensas. No había dormido.
Sus pensamientos eran un remolino. Rurik, Eirik, su infancia, la nota de su madre. Todo regresaba como si el viento trajera memorias que nunca fueron bien enterradas. Rurik no había vuelto a hablar desde la noche anterior. Esa mañana partió temprano hacia el bosque, como si necesitara respirar lejos del enredo. Pero no por eso se había desconectado. Sabía que Eirik no se iría en silencio. Y no se equivocaba. Alrededor del mediodía, Kaela fue al mercado del puerto a comprar harina y sal. Allí, en los callejones entre los puestos de pescado y pan, comenzaron a escucharse los susurros. ¿Sabías que Kaela fue prometida a otro? Dicen que abandonó a Eirik y se quedó con todo. Una mujer sola. ¿Qué puede saber de dirigir un lugar así? ¿Y ese forastero con cara de guerra? ¿No será un amante de paso? Kaela fingió no oír, pero cada palabra se le incrustaba como espina bajo la piel. Más adelante vio a Eirik. Estaba parado cerca del herrero, hablando con un grupo de hombres. Sonreía, asentía y de vez en cuando fingía modestia mientras mencionaba lo que construyó junto al padre de Kaela, o cómo fue engañado por una promesa rota. Se acercó con el cesto en los brazos y el ceño fruncido. «Estás esparciendo mentiras», dijo en voz baja, pero firme. Eirik se volvió, con esa sonrisa suya que siempre escondía una daga. «No miento, solo cuento la versión que olvidaste. No tienes derecho. Tengo palabras y oídos dispuestos a escucharlas. Es increíble lo rápido que los recuerdos cambian cuando alguien les da un nuevo final». Kaela dio un paso adelante. «Vete, Eirik. ¿Y si no lo hago?» Una voz masculina, grave, sonó detrás de ellos. «Entonces lo haré yo por ti». Era Rurik. Estaba de pie junto a una carreta de leña. Tenía las manos vacías, pero no necesitaba armas. Su sola presencia deshacía la falsa seguridad que Eirik intentaba sostener. «Tú no eres parte de este pueblo, guerrero», dijo Eirik, girándose con lentitud. «No, pero tampoco lo eres tú, y la diferencia es que yo no vine a reclamar, vine a quedarme si me lo ganaba». Kaela miró a Rurik. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Control, no rabia. No furia, solo convicción. «Ya basta de juegos», añadió él acercándose. «Si querías cerrar un capítulo, lo cerraste. Pero si viniste a abrir heridas, no te lo voy a permitir». Eirik se quedó en silencio unos segundos, luego alzó las manos como rindiéndose. «Tranquilo, me iré esta noche, pero no sin antes decirle al pueblo lo que merece saber». Y se alejó. Esa tarde, Rurik ayudó a Kaela a cargar los barriles hacia la bodega. Ninguno habló. El silencio entre ellos no era hostil, pero sí denso, como una niebla no del todo resuelta. Cuando terminaron, Kaela apoyó la espalda contra la pared de piedra. «No necesito que me defiendas, Rurik». «Lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces?» Él la miró, serio. «Porque cuando algo vale la pena, uno no se queda mirando cómo lo destrozan». Kaela desvió la mirada. Su respiración era tensa. «Tú también creíste en sus palabras, ¿cierto? Cuando supiste que fui prometida». Rurik negó lentamente. «Sentí celos. Sí, sentí rabia, pero nunca desconfianza, porque verte una sola vez basta para saber que no hay mentira en tus ojos». Kaela lo miró, y por un instante quiso abrazarlo, quiso confiar, quiso creer, pero sus muros no se caían con palabras bonitas. «Eirik no va a irse, no sin hacer daño. Entonces estaremos preparados». «¿Estaremos?», repitió ella. «Sí, porque no estoy aquí como guerrero. Estoy aquí como el hombre que decidió quedarse». Kaela cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, algo en su interior ya había cambiado. Esa noche, Eirik bebió por última vez bajo el techo de la taberna. Brindó con algunos,
Despidió con palabras suaves y se marchó, pero no sin antes dejar un papel doblado bajo el vaso vacío. Kaela lo encontró al cerrar. Solo decía: el pueblo ama las historias, y tú ya no controlas la tuya. Los días siguientes transcurrieron con una calma falsa, como la superficie de un lago antes de la tormenta. Pero Kaela no era ingenua. Conocía los silencios densos, las miradas esquivas, los cuchicheos entre clientes que antes la saludaban con cortesía y ahora murmuraban con prudencia. La nota de Eirik no había sido solo una amenaza, había sido una declaración de guerra. Una tarde, al ir al mercado por harina, el panadero la atendió con torpeza, sin mirarla a los ojos. «No tengo más de lo que pediste. Quizás vuelvas mañana». «¿Desde cuándo racionas el pan a los que pagan de antemano?», preguntó Kaela, cruzando los brazos. El hombre se encogió de hombros. «No me meto en disputas, Kaela. Solo hago pan». Ella no respondió, pero al girarse notó que dos mujeres la observaban desde el pozo del pueblo. Una susurró algo al oído de la otra. Luego bajaron la mirada y se alejaron. No tardó en llegar a sus oídos la verdad. Eirik había regresado con promesas. Iba de casa en casa, ofreciendo acuerdos, recordando historias de cuando ayudó a reconstruir la parte vieja del pueblo, hablando de injusticias del pasado y de una mujer que se adueñó de lo que era de ambos. «Está manipulando todo», murmuró Kaela esa noche mientras contaba las monedas de la jornada. «Quiere hacerme perder, sin siquiera tocarme». Rurik, sentado frente a ella, la observaba en silencio. «No está solo. Algunos comerciantes importantes le deben favores. Y si logra comprar el apoyo del consejo, podría pedir una revisión de la propiedad. ¿Y qué? ¿Me quitarán la taberna porque un muerto del pasado reapareció con un papel y una sonrisa falsa? Te quitarán lo que no estés dispuesta a defender», respondió él con voz grave. Kaela alzó la vista. Su mirada era dura, pero en su interior se sentía cansada, agotada de luchar sola. «Nunca he necesitado a nadie. Y por eso estás tan cansada». El silencio que siguió fue como un manto espeso entre ambos. «¿Qué quieres que haga, Rurik? ¿Que me esconda detrás de ti?» «Quiero que entiendas que no estás detrás. Estás al frente, pero no necesitas estar sola ahí». Kaela cerró los ojos un instante. Era tan difícil soltar, tanto como sostener. Toda su vida había sido una batalla por controlar lo que era suyo, por no depender, por no deberle nada a nadie. Pero ahora, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Convocaría a todos los que conocen la verdad, haría memoria, haría ruido, y miraría a los ojos de cada uno para recordarles que esta taberna no es solo piedra y madera. Es la historia de una mujer que no huyó cuando todos lo hicieron. Kaela lo miró largo rato, y entonces, por primera vez en muchos años, asintió. 2 días después, Kaela colgó un cartel en la puerta de la taberna. «Esta noche hablaré. A quienes crean en la verdad, los espero». Muchos pensaron que sería un acto desesperado, otros que era una provocación, algunos rieron, pero cuando cayó la noche, la taberna estaba llena. Rurik se mantuvo al fondo, en silencio. No era su momento, era de ella. Kaela subió a una pequeña silla junto al hogar. El fuego iluminaba su rostro con un resplandor cálido. No usaba adornos, ni trenzas elaboradas, solo su voz. «Sé que muchos han escuchado cosas, que fui prometida, que robé lo que no era mío, que abandoné a alguien, que traicioné». Hizo una pausa. Su garganta se cerraba, pero respiró hondo y siguió. «Pero no vine aquí a defenderme, vine a contarles quién soy. Yo tenía 10 años cuando me dejaron en el umbral de esta taberna. Nadie me abrazó, nadie me explicó nada, solo una nota y la soledad.
Crecí entre borrachos, entre golpes, entre trabajo. Me hice fuerte no porque quería, sino porque nadie más iba a protegerme. Este lugar, dijo tocando la pared con la mano, no lo heredé, lo gané, día tras día, año tras año. No tengo linaje, no tengo apellido que les suene importante, pero tengo algo que nadie me puede quitar, verdad. Sus ojos recorrieron la sala. Algunos agachaban la mirada, otros la sostenían con respeto. No vengo a pedir que me crean. Vengo a decirles que si permiten que me arrebaten lo que he construido, mañana le pasará a otra, a su hija, a su hermana, a ustedes. Hubo un silencio largo, hasta que alguien aplaudió, y luego otro, y pronto, toda la sala estalló en aplausos. Rurik cerró los ojos, sintiendo algo moverse dentro de sí, orgullo, admiración, amor. Kaela bajó de la silla, caminó hasta él. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. Gracias por recordarme que no estaba sola. Rurik sonrió apenas. Siempre estuve aquí. Solo estaba esperando que me dejaras estar. Y por primera vez, Kaela tomó su mano. La madrugada cayó con un frío espeso que trepaba por las paredes de piedra como un presagio. El silencio del pueblo era casi total, salvo por el crujido ocasional de las ramas secas y el murmullo del viento colándose entre las rendijas. Kaela se despertó antes del alba. Algo en su pecho pesaba. No era un sueño, ni una voz. Era una sensación aguda, como si la noche misma susurrara que algo no estaba en su lugar. Se levantó, bajó las escaleras envuelta en su manta y se dirigió al patio trasero, donde guardaban los barriles y la leña. La puerta estaba entreabierta. Frunció el ceño. Ella misma la había cerrado con tranca doble. Al acercarse, notó un olor distinto. No era humedad, no era madera. Era algo más denso, más ácido. Olor a humo. Rurik llamó tensa. No hubo respuesta. Corrió hacia la despensa y al abrirla, el corazón se le detuvo. Una brasa encendida parpadeaba bajo los estantes, entre barriles de aceite y trapos secos. Un segundo más, y toda la estructura ardería. Gritó con fuerza. ¡Rurik! Él apareció al instante, bajando las escaleras a medio vestir, espada en mano, y al ver el humo no hizo preguntas. Agarró un balde, corrió al pozo y volvió con agua. Kaela lo imitó. Trabajaron en silencio, en la penumbra, lanzando cubo tras cubo hasta que las llamas fueron sofocadas. El humo seguía bailando en el aire como una serpiente herida. La madera chamuscada humeaba, negra y rota. Las manos de Kaela temblaban. Su respiración era entrecortada, pero no lloraba. Rurik se acercó, la tomó de los hombros y la obligó a mirarlo. ¿Estás bien? Kaela asintió, pero su mirada estaba fija en las brasas. Fue él, murmuró. No tengo duda, respondió Rurik, pero no actuó solo. La cerradura no fue forzada. Esto fue preparado desde dentro. Kaela apretó los puños. Quiere destruirme, que sin tocarme. Comenzó con rumores. Ahora quiere quemar mi historia, mi casa, mi vida. Rurik la miró, y por un segundo no dijo nada. Luego habló con voz baja, casi grave. Si cruzó esa línea, ya no estamos hablando de disputa. Estamos hablando de guerra. A la mañana siguiente, la noticia del intento de incendio ya circulaba entre los comerciantes, pero nadie hablaba en voz alta, nadie señalaba a Eirik, nadie lo enfrentaba. Kaela entró en la herrería con paso firme. «Necesito una lista», dijo al herrero, «de todos los que han estado cerca de Eirik desde que llegó. ¿Quiénes lo ayudaron? ¿Quiénes lo escucharon? ¿Quiénes se beneficiaron?» «¿Estás segura de querer saberlo?», preguntó el hombre bajando la vista. «Más que nunca.
Esa noche la taberna abrió, pero no hubo música, ni risas, solo tensión. Kaela sirvió en silencio. Rurik vigilaba la puerta, y cuando Eirik entró, vestido con una capa nueva, con una sonrisa tibia y una cicatriz falsa de cortesía en la frente, el ambiente se congeló. Kaela lo enfrentó en el centro de la sala. Viniste a destruir lo que no pudiste tener, pero cometiste un error. Intentaste hacerlo en silencio, y eso terminó. Eirik ladeó la cabeza fingiendo inocencia. ¿De qué hablas, Kaela? ¿De incendios? ¿De conspiraciones? Tienes la imaginación de una niña herida. Tengo pruebas. Y tengo gente que aún recuerda quién era yo cuando tú solo eras un nombre en una promesa escrita por un padre cobarde. Un murmullo corrió entre las mesas. Eirik apretó los dientes. ¿Y qué vas a hacer? ¿Echarme con un discurso? ¿Con tu nuevo protector? Kaela no respondió. Fue a la barra, abrió una caja de madera y sacó algo, una hoja, firmada por 2 comerciantes y por el viejo maestro de oficios. Declaración de intento de sabotaje, testigos, fechas, materiales comprados. La lanzó sobre la mesa. Eirik palideció. Esto no tiene peso legal, dijo. Tal vez no, respondió ella, pero tiene peso moral. Y ya todos lo han leído. Rurik dio un paso adelante. Si no te vas esta noche, no responderé por lo que ocurra mañana. Eirik miró alrededor. Nadie hablaba, pero todos lo observaban. No como antes, ya no con respeto, ni siquiera con miedo. Lo miraban con desprecio, y eso era más letal que cualquier espada. Salió sin decir una palabra. Horas después, Kaela se sentó frente al fuego, sola. Las paredes todavía olían a humo, pero la luz del hogar bailaba con calma. Rurik entró sin hacer ruido. «Se fue», dijo. «Sí», respondió ella, «pero volverá. Tal vez». Rurik se sentó a su lado, por primera vez sin distancia, sin barreras. «Lo enfrentaremos juntos». Kaela no dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro. Y por fin descansó. Las primeras luces del día entraban con timidez por las ventanas rotas de la despensa. El olor a humo persistía en el aire, mezclado ahora con aserrín fresco y el crujido de madera nueva siendo clavada. Kaela estaba de pie sobre un banco, martillo en mano, ajustando una de las vigas quemadas. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, la frente sudada y las mangas arremangadas. Rurik la observaba desde abajo, sosteniendo una tabla con firmeza. «¿Quién te enseñó a reconstruir techos?», preguntó, sin apartar la mirada de sus manos. «Un viejo borracho que pagaba con lecciones cuando no tenía monedas para la cerveza», respondió ella sonriendo apenas. «Me dijo que, si sabía levantar una pared, podría evitar dormir en la calle». Sabio consejo. «Murió congelado un invierno», añadió ella con tono seco. Rurik asintió, sin intentar suavizarlo. Entre ellos, las verdades ya no necesitaban envoltorios. «¿Y tú?», preguntó Kaela bajando del banco. «¿Siempre fuiste tan útil con las manos?» «Solo cuando no las estaba usando para romper cosas», dijo él, y ambos rieron por fin. Fue una risa corta pero honesta, como el primer rayo de sol después de muchas semanas nubladas. Durante 2 días trabajaron hombro a hombro, cambiaron tablas, limpiaron el hollín, reforzaron la puerta trasera. Rurik se encargó de la herrería ligera, Kaela de la organización interior, y en las noches compartían silencio frente al fuego. No hacía falta decir mucho, el vínculo ya no era una promesa, era una presencia. Pero la tranquilidad no duró. Al tercer día, un joven mensajero llegó al mediodía, con el rostro pálido y una carta sellada con cera roja. «Para Kaela Sigridsdóttir», anunció. Ella limpió sus manos en el delantal y tomó el sobre. Rurik se acercó en silencio, atento.
Al romper el sello, leyó en voz alta: por decisión del Consejo Regional, se le solicita presentarse en la Asamblea de Solskard en 10 días para declarar oficialmente su situación de propiedad y aclarar las denuncias presentadas por Eirik Halldórsson. De no asistir, se asumirá su ausencia como aceptación tácita de las reclamaciones. El silencio que siguió fue denso. ¿Denuncias?, murmuró Rurik. ¿Qué más puede inventar? Kaela bajó la carta lentamente. Va a usar las leyes contra mí. No pudo destruir mi nombre. Ahora quiere usar las firmas. Entonces iremos. No, dijo ella con firmeza. Yo iré. Rurik la miró, confundido. ¿Qué estás diciendo? Esto es entre él y yo. Mi historia, mi nombre, mi sangre. No puedo esconderme detrás de nadie, Rurik. Él dio un paso hacia ella sin alzar la voz. No es esconderse, es caminar acompañado. Kaela respiró hondo. Sabía que tenía razón, pero también sabía que había fantasmas que solo podían ser enfrentados de frente. No te estoy alejando, dijo al fin. Solo necesito demostrar que puedo llegar de pie. Y si me quiebran, entonces sí. Quiero que estés ahí para levantarme. Rurik la observó largo rato. Luego asintió sin presionarla. Entonces iré, a 3 pasos detrás. Y si intentan tocarte, sabrán cuán cerca estoy. Kaela no respondió, solo bajó la mirada, y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de descanso. Esa noche, antes de cerrar la taberna, Kaela salió sola al porche. El cielo estaba claro, lleno de estrellas. El aire aún olía a humo viejo y madera nueva. Cerró los ojos y apoyó las manos sobre el marco de la puerta. Si estás por venir con todo destino, ven, susurró. Ya no le tengo miedo a nada. Y detrás de ella, en silencio, Rurik se acercó y le cubrió los hombros con su capa. No dijo una sola palabra, solo estuvo ahí, y eso era más que suficiente. Solskard era una aldea asentada entre montañas y niebla. Antiguo punto de encuentro entre clanes, su plaza central tenía un círculo de piedra donde se llevaban a cabo las asambleas más solemnes. Aquella mañana, los escalones estaban llenos de ojos curiosos e inquisidores. Algunos habían viajado días para ver lo que se rumoraba como el juicio de una mujer que le robó un nombre a un hombre. Kaela llegó montada en su yegua gris. Iba sola, como había dicho. Llevaba una túnica negra sin adornos, el cabello recogido en una trenza baja y un rostro de piedra. Pero en su interior, el corazón golpeaba como un tambor. Rurik la seguía a distancia, tal como prometió. No se acercó, no habló. Pero cada paso que daba ella, él lo acompañaba en la sombra. Eirik ya estaba allí. Iba vestido con ropas formales, el cabello bien recogido y una expresión calculadamente humilde. Junto a él, varios representantes del consejo lo saludaban con cortesía. Sabía jugar su papel, sabía mentir. Se convoca la palabra a Kaela Sigridsdóttir, anunció el maestro de registros. Ella dio un paso al frente. Su voz no tembló. Estoy aquí para responder por lo que construí, no por lo que prometieron por mí cuando aún no entendía lo que era ser propiedad. Uno de los ancianos del consejo alzó la voz. El señor Eirik Halldórsson presenta un documento firmado por el padre de la señora Kaela, cediendo la propiedad de la taberna como parte de un compromiso matrimonial. ¿Reconoce usted esta firma? Kaela miró el papel. Sí, era la firma de su padre, pero también era el eco de un abandono. La reconozco, pero no reconozco su valor. ¿Cómo dice? Mi padre me abandonó. Me dejó en esa taberna con una nota. Nunca volvió, nunca preguntó. Y ahora, años después,
Un hombre viene a reclamar algo que él no ayudó a construir. La ley puede proteger la tinta, pero yo defiendo los ladrillos, las heridas y el fuego que apagué con mis propias manos. Hubo murmullos entre los presentes. Eirik alzó una mano. Con todo respeto, ella no niega la firma ni el compromiso. Esas son bases suficientes para una reclamación legal. ¿Y qué dice el pueblo?, interrumpió una voz desde las escalinatas. Era el panadero. A su lado estaban el pescador, el herrero, y detrás una docena de personas que habían conocido a Kaela desde niña. Ella ha dado de comer cuando no había pan. Ha protegido su lugar sin ayuda. Ha pagado deudas ajenas. Ha salvado vidas cuando otros solo hablaban. ¿Y tú qué has hecho, Eirik?, preguntó otro. ¿Aparecer con un papel y fingir honor? Eirik intentó hablar, pero el anciano consejero lo interrumpió. El pueblo ha hablado. Todos se volvieron hacia él. Y en estos casos, cuando la ley choca con la vida, es la vida la que debe ganar. Kaela cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba lentamente. Entonces, ¿me quedo con lo mío?, preguntó. El anciano asintió. ¿Y con lo que eres? Porque lo que construiste no puede robarse con sellos. Eirik no habló, no protestó, solo apretó los labios y se marchó. Horas después, cuando todo terminó, Kaela caminó hasta el bosque donde Rurik la esperaba. Él no preguntó nada, solo la miró. «Ganaste», dijo él. «No, sobreviví». «Otra vez», respondió ella con una sonrisa cansada. «¿Y ahora?» Kaela se acercó. Lo tomó de la mano. «Ahora quiero vivir, y por primera vez. No quiero hacerlo sola». Rurik acarició su rostro con la palma áspera de la batalla. «Entonces quédate conmigo, y yo construiré a tu lado lo que nadie podrá quemar». Kaela no respondió con palabras. Solo lo besó. Y en ese instante, el juicio quedó atrás. La sombra se disipó. El nombre de su padre se borró. Y por fin empezó a escribir el suyo. Pasaron 3 estaciones desde aquel juicio en Solskard. La nieve cubrió los techos del pueblo como un manto espeso. Los ríos se congelaron. Los campos durmieron. Y sin embargo, la taberna Corazón de Roble nunca dejó de arder. No con fuego destructivo, sino con vida. Kaela seguía detrás del mostrador, pero ya no sola. Rurik se encargaba de los barriles, del fuego, de vigilar las noches y de besarla cada mañana como si fuera la primera vez. Habían reconstruido juntos no solo la despensa dañada, sino también los espacios que la vida les había roto por dentro. La sala principal tenía ahora nuevas vigas, grabadas con palabras antiguas de protección. Un banco largo junto al hogar era ocupado cada tarde por niños escuchando historias, algunos huérfanos, otros simplemente hambrientos de atención. Kaela había decidido abrir una pequeña escuela de lectura dentro del salón trasero. Enseñaba a quien quisiera aprender, hombres mayores, jóvenes, mujeres, niñas. Todos eran bienvenidos. Rurik, en silencio, solía observar desde el umbral, maravillado de cómo la mujer que una vez lo empujó contra una pared, ahora empujaba al mundo hacia adelante con palabras. Una tarde, cuando los días comenzaban a alargarse otra vez, Kaela salió al porche con una taza de té caliente entre las manos. Se sentó en el banco de piedra que daba al camino, mientras Rurik cortaba leña no muy lejos. «¿Recuerdas la primera vez que entraste aquí?», preguntó ella sin mirarlo. «Difícil olvidarlo. Fui humillado, amenazado y arrastrado emocionalmente». Kaela sonrió. «Y aún así te quedaste». Rurik apoyó el hacha y caminó hacia ella. «Me quedé porque nunca había visto a nadie sostener el mundo con los hombros desnudos». Ella lo miró. Sus ojos ya no eran duros.
Eran firmes, pero suaves. Habían aprendido a confiar sin rendirse. Pensé que si amaba a alguien, perdería todo lo que era. Y yo creí que nadie amaría al hombre que era sin la espada. Ambos rieron, con esa risa tranquila de los que ya no tienen que probar nada. Rurik se sentó a su lado, le tomó la mano, y allí, en silencio, contemplaron el atardecer. El pueblo también cambió. La gente venía desde otras aldeas no solo por la cerveza, sino por el rumor de un lugar donde el pan sabía a refugio, donde las paredes hablaban y donde una mujer enseñaba a los demás que el valor no está en gritar, sino en resistir. Una noche, una niña huérfana llegó al umbral de la taberna. Tenía una carta en la mano. Nadie la esperaba, nadie la conocía, pero Kaela la miró y vio en ella a la niña que una vez fue. Le tendió la mano. ¿Tienes frío? La niña asintió. Pues ven, aquí no se enseña para el mundo, se enseña para cambiarlo. Rurik, desde el fondo, observaba en silencio y sonrió. Así terminó la historia de Kaela Sigridsdóttir, la mujer que no necesitaba a nadie, hasta que descubrió que caminar sola no era fortaleza, sino defensa, y que el amor, el verdadero, no quita fuerza, la multiplica. Y en las vigas nuevas de la taberna, talladas por Rurik con sus propias manos, se podía leer: todo lo que el fuego intentó destruir se volvió raíz. Y así, entre maderas vivas y corazones limpios, Corazón de Roble se convirtió en leyenda, pero no una leyenda de guerra, sino de amor que no pide permiso para quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campana. Y no te vayas todavía, te espera otro relato que te hará creer de nuevo en lo imposible.